Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No le estamos escuchando. ¿Será posible que encienda su micrófono? Hola María del Carmen. Ahora buenas tardes. Sí. Nuevamente gracias por estar junto a nosotros. El acuerdo con México, pues sin lugar a dudas resulta clave para que Ecuador pueda formar parte de la Alianza del Pacífico, que es considerado uno de los espacios de integración comercial con mayor proyección de la región, lo cual pues obviamente podría traducirse en beneficios económicos para el país. Sin embargo, hay voces, hay quienes no están muy convencidos de cómo están avanzando estas negociaciones con el acuerdo comercial con México. ¿Cuáles serían estas dudas que mayormente se generan en torno a esta negociación con este país norteamericano? A ver, María del Carmen, yo creo que es bueno partir primero de un análisis general, es decir, los acuerdos comerciales son parte del desarrollo de cualquier sociedad, eso es indudable. Lo que sí es cierto también es que hay que entender varias lecciones aprendidas, que bueno, sería muy largo ponernos a recabar toda esa información, pero hay muchas lecciones aprendidas respecto a cómo América Latina y el mundo ha aprendido a comercializar. Es decir, primero, pues nadie se opone a que el Ecuador comercie. Segundo, lo que yo creo que pasa con México es probablemente la lección de lo que no se debe hacer a la hora de negociar. Es decir, más allá de oponerse o no al acuerdo con México, entendamos bien qué es lo que hemos vivido y en qué está este acuerdo. Lo que ha pasado es que el Ecuador ha entrado como pidiendo un favor a México y eso ya le pone en desventaja. Eso le advertimos al gobierno. Nosotros siempre dijimos que deberíamos negociar entre iguales, diciendo qué es lo que le aporta el Ecuador a la región. Y por lo tanto, ahí tienes ya una primera desventaja que es muy importante. El segundo problema, que en un debate con el propio ministro, muy objetivamente yo le mencioné de manera directa, no debes poner fechas. Es decir, hacia adentro tú puedes tener fechas y decir muy bien, equipo, vamos a cerrar este acuerdo en tal fecha, pero no la puedes hacer pública, porque de lo contrario lo que ha sucedido es que ahora nosotros estamos como una pareja tóxica, buscando y buscando y buscando. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado final es que hoy México tiene como rehenes a nuestros productos de estrellas. Es decir, no está el camarón, no está el banano, la pesca está absolutamente incómoda con lo negociado. Es decir, se ha retrocedido porque no nos olvidemos que con México tenemos ya una especie de acuerdo parcial, si cabe el término, con el término ALADI. Entonces, realmente se ha hecho todo mal. Yo creo que es el resultado de una estrategia mal llevada, y no solo de este gobierno, hay que ser objetivos, y nos acordamos que esto empezó Lenín Moreno, y al mismo presidente Moreno yo le advertí exactamente lo mismo, y creo que hoy se ha confirmado lo que objetivamente decíamos, María del Carmen. Si tú te das cuenta, el camarón está en Sinaloa, y el banano es realmente una base fundamental de la economía de los estados más pobres de México hacia abajo, cerca de Centroamérica. Entonces yo les avisé, yo les hice caer en cuenta al gobierno que, por ejemplo, México no había firmado ningún acuerdo con Centroamérica que incluía banano. Eso requería que nosotros tengamos una aproximación diferente que lamentablemente no fue escuchada por el Ahora, gobierno. ingeniero Landázuri, ¿tendría algún sentido un acuerdo comercial que deja por fuera la principal oferta exportable de nuestro país? No, porque en realidad yo creo que otro de los problemas que tenemos, María del Carmen, es que los economistas que asesoran a Lazo son economistas bien teóricos, ninguno hace negocios, y realmente al final termina siendo un ejercicio en cuánto me vendes y cuánto te vendo. Eso es legítimo, y por lo tanto hoy tenemos un problema de balanza comercial con México que es bastante importante. Ellos nos venden unos 600 millones más de lo que nosotros les vendemos. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo acorto esa brecha comercial? Pues con camarón, con banano, con pesca. Pero si no incluyes eso, no solo que es un mal acuerdo que no puede firmarse, sino además que te deja un precedente horroroso. Es decir, el siguiente país al que tú vayas a negociar te va a decir,
bueno, pongámosle cuota en camarón, pongámosle cuota en banano, porque ya veo que usted, con tal de firmar acuerdos comerciales, acepta lo que sea. Entonces, es un precedente que podría ser muy peligroso para el país. Entonces, la postura que debería tener Ecuador frente a esto es definitivamente deben entrar estos que son los principales productos de exportación de nuestro país. De lo contrario, no se llega a un acuerdo comercial con México. Sí, es correcto. Y ojo, una cosa, María del Carmen, no podemos aceptar ni tampoco acuerdos parciales en lo que ellos, por ejemplo, México te diga, a ver, usted me va a vender banano entre los meses de noviembre y diciembre, o camarón entre tales toneladas. Eso es inaceptable. Es decir, el gobierno no puede aceptar una cosa de esas. Y lo otro que es importante, creo yo, es desmitificar el tema de la Alianza del Pacífico. Entendamos bien este bloque. Es la octava economía del mundo, nos interesa mucho venderles, claro, pero ya tenemos acuerdo comercial con Chile, con Colombia y con Perú. Entonces nos queda México, que es el principal mercado. Pero si México no te compra camarón, banano ni pesca, entonces pues esa octava economía del mundo no te sirve. Primer tema. Segundo tema, María del Carmen, es que Ecuador quería utilizar la Alianza del Pacífico, y esa era una muy buena idea, como una punta de lanza para negociar con Asia. De esa manera podíamos haber negociado como bloque. Pero ¿qué vemos ahora? Vemos realmente una estrategia que es completamente desbocada por parte del gobierno. Es decir, mañana me reúno con Juan, con José, con Pedro y le digo, firmemos un acuerdo comercial. Hoy, por ejemplo, estamos ya negociando con China un asunto absolutamente delicado y complejo sin estar en un bloque. Lo estamos haciendo solos. Entonces, ya la segunda característica fundamental de la Alianza del Pacífico perdió su validez. Entonces, para mí el resumen es que el presidente no está escuchando, está en una burbuja que puede ser bastante peligrosa en varios temas, y este no es la excepción. Por ejemplo, hace unas semanas vivimos como ecuatorianos un viaje del presidente hacia Argentina y hacia Uruguay. Recordemos que con estos países nosotros ya tenemos un acuerdo comercial bajo el concepto de Mercosur, es decir, ya comercializamos con ellos. ¿Y qué hizo el presidente? Ofrecer acuerdos comerciales. ¿Y qué es lo que ofreció en los acuerdos comerciales? Importar lácteos e importar carne de Uruguay. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que si es que no hay una estrategia bien delineada por parte del Ejecutivo, lo que resulta es un ejercicio disparatado que puede dar cualquier resultado. Además, no dejemos de lado que para que el país saque el provecho adecuado a estos acuerdos comerciales, debes preparar la economía. Y es algo en lo que realmente el gobierno está trabajando muy poco, o no lo está haciendo en realidad. Pero entonces estamos llenos de malos negociadores, con lo que usted está comentando también acerca de Uruguay y Argentina. No se está dando un enfoque adecuado para justamente de alguna manera que Ecuador sea beneficiado en estas negociaciones. Sí, yo sentí una molestia del ministro cuando debatió conmigo hace unos días, pero yo le dije que es legítimo y estuvimos de acuerdo, es decir, estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo. Yo pienso que el equipo negociador ecuatoriano es muy débil. Cuando he sido informado por parte de mi equipo de negociaciones y cosas, parecería que cuando nosotros hablamos con los negociadores ecuatorianos, estamos hablando con los negociadores mexicanos. Es decir, ellos te están diciendo, no pidas eso no se puede pedir, cuando uno esperaría que realmente el trabajo del negociador sea incorporar, por ejemplo, cadenas de valor más largas. Es decir, una de las lecciones que yo mencioné al principio de esta entrevista, María del Carmen, que uno aprende estudiando economía en escuelas de negocios, etcétera, es que los acuerdos comerciales sirven en la medida en la que uno se incorpora a cadenas de valor más largas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros le decíamos que cuando negocien con México, les exijan a los mexicanos que si nos van a vender algo, debería tener algún valor, algún producto ecuatoriano de por medio, y viceversa, de manera legítima. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando yo me reúno con economistas chilenos, cuando me reúno con economistas argentinos, me dan esa retroalimentación, es decir, me dicen, nosotros nos equivocamos, sobre todo los chilenos, en no incorporar origen en nuestras negociaciones. El Ecuador no está incorporando origen, es decir, no estamos pidiendo que el Ecuador se incorpore en cadenas de valor más largas, por dar un ejemplo. En esa línea, entonces, para mí, el equipo negociador es muy débil, debe fortalecerse, debe tener experiencia.
cuando tú hablabas con los mexicanos, ellos venían en hordas, por decirlo menos y sin querer ser despectivo, es decir, un montón de gente venía a negociar. Y bien preparados seguramente. Y bien preparados, y parecía aquí en Quito, yo estuve en una reunión, pero aquí en Quito parecía que ellos son los locales, si cabe el término, es decir, una posición realmente muy, ¿cuál es la palabra? Bueno, venida menos por el lado ecuatoriano, por favor firmemos, por favor firmemos. Resultado de aquello, pues te dicen muy bien, si usted quiere firmar, alguna vez me lo dijo un empresario mexicano a mí, me lo dijo, si ustedes quieren entrar a la Alianza del Pacífico, pues este es el precio. Yo me molesté mucho y le dije, no creo que nosotros debamos pagar ningún precio. Ahí tienen ustedes un resumen que realmente les da cuenta de los errores. ¿En qué sentido? En el sentido de que ojalá el gobierno escuche estas críticas y las tome en cuenta para no seguir cometiendo los mismos errores. Yo le dije eso al ministro y espero que ojalá varios temas hayan servido. Veo que hoy el discurso de él está alineado con algunos de los temas que yo le mencioné. Por ejemplo, el decir no firmo si no hay camarón y si no hay banano, me parece perfecto. Y hay que pasar a otro análisis. Entiendo que ahora están hablando con Costa Rica, con Corea, con Japón. Es decir, entender una posición que sea digna y que sea de iguales, me parece a mí. Que todos nuestros principales productos de exportación sean tomados en cuenta y de la manera que beneficie a nuestro país es lo que esperamos. Como lo dijimos hace un momento, que las negociaciones realmente sean beneficiosas para Ecuador y lo podamos traducir posteriormente en una buena economía para Ecuador. Eso es lo que debemos buscar. De lo contrario, pues como lo dijimos hace un momento, no tendría ningún sentido por más expectativas que hayan hacia formar parte de la Alianza del Pacífico. Le quiero pues agradecer a Osvaldo Landázuri, analista económico, por habernos acompañado y darnos su punto de vista acerca de los pros y los contras de estos avances que se están dando en estos momentos y las medidas que deberían tomar las autoridades gubernamentales. Ingeniero. Un abrazo, María del Carmen, gracias por la invitación. Gracias y muy buenas tardes.